Se invita al postulante Jonathan John Calderón Soto, postulante a la plaza de fiscal adjunto provincial penal de Huánuco, del distrito fiscal de Huánuco. Sírvase tomar asiento. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Calderón Soto. El miembro Taura le hace algunas preguntas. A ver, señor abogado Calderón Soto, háganos un resumen de su vida laboral, un par de minutos. Sí, ¿no? claro. Yo inicié como ¿Por qué aspira usted a ser fiscal provincial adjunto titular? Yo inicié mis labores del Ministerio Público como practicante, luego ingresé como cesigrista en el año 2015, luego fui asistente en función fiscal hasta el año 2019. Desde el año 2019 ejercí litigio acá en la ciudad de Lima, en el ámbito corporativo, específicamente en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa, y desde el año 2021 hasta la actualidad vengo ocupando el cargo de fiscal adjunto provincial provisional en el distrito fiscal de Huánuco, y precisamente esa es la plaza que están convocando. Considero que mi vocación por la magistratura viene por mi sensibilidad hacia la administración de justicia, por mi vocación de servicio, y porque considero que desde la magistratura puedo contribuir al servicio de mi país, toda vez que tengo un ámbito profesional variado, ¿no? No solamente ejercí funciones como asistente, ahora como fiscal, sino también me desempeñé como abogado litigante, y eso me permite tener varias ópticas de la administración de justicia. Ya, tiene maestría, ¿no? Sí, por la Universidad de San Martín de Porres. Coméntenos su tesis en 2 minutos. La investigación tuvo por objetivo sugerir criterios de imputación penal en la responsabilidad penal del funcionario servidor público que interviene en el delito de colusión sin un vínculo funcional específico y sin razón del cargo. Para ese objetivo se acudió a la dogmática penal de la comisión por omisión para justificar la posición de garante de aquel funcionario servidor público que, teniendo la obligación de evitar que el resultado se produzca, no lo hace. La conclusión a la que se arribó fue que no solamente... Ya, está bien. Doctor, buenas tardes. En relación a la creación de derecho a partir de la expedición de resoluciones judiciales, se habla por alguna corriente de la academia de que es positivo el activismo judicial. Por otro lado, tenemos a los detractores que señalan de que eso afecta la separación de poderes, porque el Poder Judicial no ha sido elegido para dictar normas. ¿Qué opina usted sobre el activismo judicial y la exposición mediata de muchos magistrados o fiscales para exponer temas que son de estricta reserva? Sí, la pregunta está muy relacionada con la concepción filosófica que debe tener todo magistrado. Particularmente, ¿qué implica? Que si uno es positivista, como formula su pregunta, hay la posibilidad de que pueda crear normas. Como dice Working, el juez Hércules, el juez que puede resolver todo. Yo estoy en contra de eso. Yo más bien me adscribo al positivismo crítico de Luis Ferrajoli, donde dice que hay que respetar la norma vigente, pero hay que hacer una interpretación conforme a la Constitución. Es decir, primero, dentro de un ámbito interno, verificando que la norma tenga un procedimiento establecido, es decir, que provenga de una autoridad competente. En segundo lugar, para verificar ese juicio de vigencia, hay que realizar un juicio de validez. Y ese juicio de validez implica que no contravenga no solamente la Constitución, sino también los principios que inspiran la Constitución. La pregunta que usted me formula también me recuerda mucho, y creo que es de manera muy gráfica, el caso Ana Estrada, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional autorizó que se dé una muerte digna a esta persona, pero cuando el tribunal ordenó que se ejecute esa sentencia, una magistrada que dijo, no, yo tengo mi objeción de conciencia, puede utilizar ese principio íntimo del derecho a no matar y yo no voy a ejecutar eso. Eso, por ejemplo, lo hace un neoconstitucionalista, y eso está mal. Los pospositivistas o positivistas críticos, como en mi caso, señalarían que hay que aplicar la norma. Hay que aplicar la norma. Y si hay una norma que
y ya se ha analizado y no contraviene la Constitución, hay que aplicarla y hay que respetar el Estado de Derecho. Y una cosa más, actualmente se ha reformulado una comisión para que modifiquen la ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Yo considero que el objetivo del Ministerio Público no solamente debe ser defender el principio de legalidad, sino también, como dice Working en su libro Los Derechos en Serio, el objetivo del Ministerio Público debe ser garantizar derechos individuales y, sobre todo, no señalar objetivos sociales, ni políticos ni económicos, porque eso le corresponde al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, pero no al Ministerio Público. Y en esa misma línea discursiva estamos presenciando de diversos ángulos cómo se instrumentaliza el poder político, se pretende en ocasiones involucrarse en decisiones judiciales y viceversa, ¿no? El Ministerio Público, magistrados queriendo incursionar en política a partir de sus pronunciamientos. ¿Cuál es su balance o su análisis sobre el particular? Sí, yo considero que todo magistrado debe respetar, en primer lugar, la ley y, en segundo lugar, la Constitución. Nosotros, como la propia Constitución lo prohíbe, no podemos tener afiliación política y no podemos utilizar la administración de justicia con esos fines. Pero sí ahí hay un vacío, ¿no? ¿Cuál es el vacío? Que ni la ley orgánica ni la ley de carrera fiscal señalan eso. Entonces, como un factor crítico, adscribiéndome a la corriente del positivismo crítico, yo señalaría lo último que he señalado, según Working, ¿no? O sea, tiene una justificación filosófica. Esto es que la función de los que administramos justicia es garantizar derechos individuales, y digo garantizar derechos individuales porque finalmente defender la legalidad todos lo defendemos. Lo defiende el juez, lo defiende el abogado cuando realiza su defensa, lo realiza dentro del ámbito legal, lo realiza el Ministerio Público. En verdad todos defendemos la legalidad, pero no todos garantizamos derechos individuales, porque el Ministerio Público no solamente garantiza los derechos individuales de la parte imputada, sino también de la parte agraviada. Eso es lo que diferencia de la defensa y al juez, que el Ministerio Público garantiza los derechos individuales y no fija objetivos políticos, ni sociales, ni económicos, como dice Working. Cuando usted ha señalado de que hay un vacío en relación a las prohibiciones de los miembros del Ministerio Público a salir a expresar sus opiniones, entonces es un tema que debería ser regulado. Sí, lo que pasa es que, y esto lo decía Sócrates en su Metafísica de la Costumbre, hay un ámbito del neumeno, que es lo insensible, lo que nadie puede percibir y eso no se puede controlar, pero existe un ámbito del fenómeno, que es lo sensible, lo objetivo, lo que se debe manejar. Y es necesario que se positivice ese tipo de acciones. Todo lo demás dentro del ámbito subjetivo ya depende de mecanismos éticos, de criterios de compliance que se aplican en el ámbito privado, pero perfectamente puede aplicarse al ámbito público para regular ese ámbito de acción de todos los magistrados, porque, como decía también Sócrates, ¿no? Se puede enseñar a ser bueno y a ser honesto, y se es malo solamente por ignorancia, ¿no? Cuando no se tiene claro los conceptos filosóficos de verdad, de moralidad, de consenso, entre otros factores. Es todo, señor postulante. Muchas gracias, presidente. Pero, un ratito. Una precisión nomás. ¿El caso Ana Estrada, dijo usted que lo resolvió el Tribunal Constitucional? Claro, llegó hasta el Tribunal Constitucional en última instancia. ¿El caso Ana Estrada? Claro, porque inicialmente lo declararon hasta en segunda instancia, me parece improcedente, y luego me parece que llegó al Tribunal Constitucional, pero el tema es que... La Corte Suprema fue la... Perdón, la Corte Suprema, me rectifico. Buenas tardes, señor Calderón Soto. A propósito de lo que ha mencionado respecto a la forma de garantizar derechos individuales, ¿qué nos puede comentar acerca de cómo el Estado garantiza los derechos sociales? Sí, antes se creía que los derechos sociales no eran autoaplicativos, es decir, se tenía que esperar una serie de garantías, como por ejemplo presupuestaria, y decían que no se puede aplicar de manera directa, ¿no? Pero eso ha ido evolucionando, motivo por el cual ahora los derechos sociales son de aplicación inmediata.
¿Pero eso quiere decir que son exigibles? Actualmente sí son exigibles. ¿Por qué? Porque tienen que ver, o hay que ver caso por caso, ¿no? Pero hay que ver si afectan la dignidad de las personas como fin supremo de la sociedad y del Estado, y en ese caso pueden ser perfectamente aplicables. ¿Usted recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el acceso a los retrovirales? No, honestamente no, pero si me da un contexto probablemente sí lo recuerdo. Por ejemplo, en el caso del derecho a la pensión, ¿no?, que el tribunal ya ha definido su contenido esencial. Esto lo hizo en la sentencia 050-2024-AI, y también respecto al contenido constitucionalmente protegido lo hizo en el caso Anicama. ¿Sabe usted cómo, o recuerde usted cómo, pues porque usted ha hablado de derechos sociales de carácter autoaplicativo, ¿no? De repente, más acorde sería decir, se tratan de derechos exigibles, ¿no?, derechos que se pueden garantizar, pero igual necesitan un desarrollo legal, en el caso concreto del derecho a la pensión. ¿Usted sabe cómo se concretiza para que un justiciable, un amparista o un administrado pueda reclamar el acceso a una pensión? ¿Qué se necesita? La disponibilidad presupuestal. Pero eso, por ejemplo, eso es un tema que todos los días pasa en la Administración de Justicia, específicamente con el delito de desobediencia a la autoridad. ¿Qué es lo que pasa? En los procesos civiles, sobre beneficios sociales o sobre tiempo de servicio en el caso de docentes, establecen una reparación civil y luego el juez da 3 o 5 días para que cumplan con ese pago bajo el procedimiento de remitirse copia a la Fiscalía. Y muchas veces la entidad no lo cumple y mandan copias. Y luego iniciamos investigación, llamamos a declarar y la respuesta que nos dan es que no hay disponibilidad presupuestal. Nosotros no podemos cumplir con el mandato judicial. Y eso también grafica de manera muy clara el ejemplo que me está dando, ¿no? Los derechos sociales como la reparación civil versus la imposibilidad de cumplir no solamente el mandato judicial, sino también la obligación pecuniaria, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que la respuesta es esa, ¿no? Depende de la disponibilidad presupuestal. Entonces, ese tema de los derechos sociales, como yo le había señalado, hay que verlo caso por caso, ¿no? Ya, yo le agradezco la respuesta, pero solamente para puntualizar. Si bien es cierto el tema de la sostenibilidad presupuestal o la disponibilidad presupuestal tiene cierto marco de exigencia respecto a lo que usted menciona, en el caso de la pensión es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se concebiría ahora, hoy por hoy, que algún juez de amparo o inclusive un juez contencioso, ni siquiera en el ámbito administrativo donde funciona como segunda instancia el Tribunal Administrativo Previsional, sostenga que no hay disponibilidad presupuestal para pagar una pensión. Yo lo que le estaba mencionando, ya para cerrar, era que en el caso de los derechos sociales, como el derecho a la pensión, que tienen un desarrollo legal, lo que requiere o lo que se requiere es que el amparista, el justiciable, en el caso del contencioso administrativo, acredite los requisitos, ¿no? En el caso del decreto ley 19990 tiene que acreditar tener 65 años para recibir la pensión del régimen general y 20 años de aporte. Pero ahí no hay ningún juez que en principio va a establecer que no hay disponibilidad presupuestal. ¿Por qué? Porque finalmente se trata de un derecho fundamental. Correcto. Muchas gracias. Sí, presidente, gracias. Doctor Calderón, aprovechando sus conocimientos de filosofía, ¿usted conoce la teoría de la tabla rasa de Rousseau? No lo recuerdo en ese momento. En buena cuenta, Rousseau decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿cierto? En el contrato social, claro. Esa es otra obra.
¿Y usted está de acuerdo con esta afirmación? Lo que pasa es que la forma como la persona internaliza los valores morales está condicionada a diversos factores. Por ejemplo, uno de los factores que influyen de manera negativa en el Ministerio Público, justo hace 2 semanas vino la Autoridad Nacional de Control a la ciudad de Huánuco, hizo una visita inopinada y Doctor, nos habló de la corrupción. Discúlpeme que lo interrumpa. La pregunta era solamente sobre si usted está de acuerdo con la afirmación de Rousseau, nada más. Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí, El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. sí. Sin embargo, la sociedad no es un ente que aparece por generación espontánea. La sociedad es un conjunto de hombres. Entonces, ¿cómo podría ser que el hombre, si nace bueno, pueda crear una sociedad corrupta? Eso por un lado. Por otro lado, si la sociedad es la que corrompe al hombre y la sociedad en su conjunto, de acuerdo a una serie de formas, es la que genera el derecho, llegaríamos a la conclusión de que el derecho es corrupto, porque parte de un ente corrupto. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Sí, lo que pasa es que eso está también condicionado al ámbito del desempeño laboral, ¿no? Es decir, en el caso de nosotros tenemos un jefe inmediato y en el caso de ellos también tienen fiscales superiores, ¿no? Y eso está muy supeditado al ámbito privado de cada persona a la misma vez. ¿Por qué? Porque el compañero de trabajo puede tener una concepción diferente a la nuestra, ¿no? El tema es que considero que hay que respetar el principio de legalidad y la Constitución, ¿no? Y frente a ese tipo de factores, no dejarse corromper, y eso es obviamente privado, ¿no? O sea, eso es particular, eso depende de cada persona. Entonces, ¿la sociedad puede influir en una persona? Sí, pero es obligación de cada persona evitar que ese tipo de criterios influyan en su ámbito profesional y personal. Gracias, doctor. Aclárenos, por favor, unos antecedentes que tienen denuncias en el Ministerio Público. Hay una del año 2024, del 2023 otra, y una del 2022. Es lo que aparece aquí en la información de la dirección de sección también. Sí, empiezo por el último. El último quizás el caso uno de los casos más importantes que he tenido, ¿no? Es sobre una persona que es un violador sistemático, es decir, hasta 3 menores de edad. Y esto ha ocurrido en un lugar muy sensible porque es una localidad donde es víctima del terrorismo, ¿no? Sucede que hay una denuncia donde lo atiende un fiscal de turno, no hace nada. Y como no hace nada, ese caso lo asignan de manera aleatoria y llega a mis manos. Yo veo que en la noticia criminal dice que hay una persona que estaría agrediendo sexualmente a menores, ¿no? ¿Qué hago? Pido la detención, el allanamiento y la incautación de bienes. Voy con un importante contingente policial porque es una zona de terrorismo, es lo que señalaban los policías, y incautamos, y entre ellos una computadora donde justamente se obtuvo los videos de este tipo de actos, ¿no? Entonces, esa persona, y si se fijan en la denuncia, no lo firma ningún abogado, porque esa persona tuvo hasta 5 abogados, porque yo ya lo he condenado 35 años. Lo firma curiosamente directamente esa persona. ¿Y qué dice? Dice que yo debí pedir la confirmatoria de incautación, pero la confirmatoria solamente se pide en casos de flagrancia. Este no fue un caso de flagrancia, ¿no? Sino previamente yo recabé la orden judicial de incautación y luego incauté. Y luego lo que acá procedía en todo caso era el reexamen, ¿no? Por eso el control interno muy rápidamente archivó ese caso. Yo me refería a la denuncia, no a las quejas. Bueno, de todas maneras usted ya la aclaró, porque también figura aquí. Hay 3 quejas que tienen dictamen, 2 con dictamen, ¿no? Del año, le digo, 24, 23 y 22. Son por exoneración de alimentos y 2 por contravención. Ah, sí, el caso de alimentos no es una queja. Lo que pasa es que yo... Una queja la está presente usted, yo digo denuncia. Sí, lo que pasa es que... ¿Desempeña o desempeñaba el cargo de juez? No, Porque ha dicho yo lo condené a 35 años. logré la condena, me corrijo, discúlpeme, señor presidente.
En el caso que me menciona, mi papá y mi mamá se separaron hace más de 30 años. Mi mamá interpuso la demanda de alimentos. Luego de que ocurriera, no sé, 20 o 30 años, mi papá pidió la exoneración del mismo, ¿no? Pese a que mi hermana aún estaba estudiando en la universidad, pero lo demandó a mi mamá. Pero como mi mamá ya no podía representarnos porque éramos mayor de edad, nos incorporaron. Yo particularmente me gané el caso, ¿no? Eso es el tema de los alimentos. No, lo demandó a mi mamá, pero como mi mamá no podía ejercer nuestra representación porque éramos mayor de edad, no, mi papá demandó a mi mamá pidiendo la exoneración de alimentos. Ajá. Y luego, como mi mamá ya no podía representarnos porque éramos mayores de edad, ella demandó cuando éramos muy pequeños. El juez nos corrió traslado, ¿no? En mi caso yo me allané a la demanda, ese fue todo el caso, ¿no? Una exoneración por parte de mi papá. Sí. Esa contravención es un caso muy interesante y también tiene que ver con la corriente criminológica que yo sostengo, ¿no? Hay un caso yo me adscribo a la corriente criminológica administrativa de la oportunidad, o llamado también actuarial, ¿no? Donde es una de las corrientes que se dedica más al control del delito, más que a estudiar las causas del delito, ¿no? ¿Eso qué implica? Gary Becker, por ejemplo, Premio Nobel de Economía en el año 1992, decía que hay que ver el delito como un análisis de costo-beneficio, ¿no? El delincuente analiza los costos. ¿Cuáles son los costos? La posibilidad de ser detenido, el costo es la posibilidad de ser sentenciado y la impunidad. ¿Y cuál es el beneficio? La sustracción del bien, la satisfacción por el hurto, la sustracción. No, explica. Claro, y a dónde yo quiero llegar. El tema es que lo que necesitamos, a mi juicio, es fiscales que tengan esa función de controlar actualmente el delito, porque si nosotros nos dedicamos a explicar el delito, considero que no se atacaría el real problema, ¿no? Pero a responder, sí, hubo dos padres, papá y mamá, se divorcian, ¿no? Y tienen dos hijos. Un día el papá saca a pasear a la hija y la hija de 14 años le cuenta y le dice, mi hermano me viola hace 6 meses. ¿Qué hace el papá? El papá va a denunciar a la policía y hubo una situación, dice. Si se devuelve a la menor a la mamá, no iban a denunciar porque la mamá sabía del hecho y no quería que se denuncie al hijo. Pero si denunciaban, probablemente se aseguraba el relato. ¿Qué hizo la policía? Le tomó la declaración a la menor, ese es el hecho. Tomó la declaración a la menor en presencia del padre para asegurar el relato, porque si se devolvía a la menor, no declaraba. No era un caso con flagrancia, el hecho ya había pasado más de 6 meses. La mamá se entera, primero queja al fiscal de familia, luego me queja a mí y luego le queja al policía. Nos demanda por contravención y decía que por qué se le ha tomado la declaración a la menor sin su autorización. Por ese motivo, esa demanda también ha sido declarada infundada, porque en ese caso se ha tenido una actuación prospectiva, ¿no? Se ha tratado de controlar el delito, evitando la impunidad, asegurando el relato del menor, y hasta ese momento no existía la casación 621-2022 también, ¿no? Donde dice ya la Corte Suprema que en casos de urgencia sí se puede recabar la declaración de este tipo de víctimas, solo que hay que acudir a la psicología del testimonio, ¿no? ¿Qué significa eso? Que luego que se dé la declaración hay que brindarle una asistencia correcta a la víctima, procurando que olvide el hecho, aunque eso es inviable, pero al menos se distorsione, con la finalidad de reducir los márgenes de victimización. Muchas gracias.